Bienvenidos a No Mires Atrás. En un pequeño pueblo de la sierra, existía una casa olvidada por todos, conocida como la Casa de los Susurros. Ninguno de los chavales del lugar se atrevían a acercarse. Se decía que aquellos que entraban jamás volvían a salir. Una noche, un grupo de amigos decidió enfrentar sus miedos, armados con linternas y un par de móviles para grabar su valentía. Se acercaron a la casa. La puerta chirrió cuando la empujaron, revelando un interior cubierto de polvo y telarañas. El silencio era aplastante, solo interrumpido por el sonido de sus pasos. De repente, comenzaron a escuchar susurros que parecían venir de las paredes mismas. Uno de ellos, David, decidió grabar, pero cada vez que lo hacía, los susurros se volvían más intensos. «Apaga eso», gritó una de las chicas, asustada. Sin embargo, su miedo se convirtió en curiosidad y decidieron seguir explorando. Al llegar a un salón, encontraron un viejo piano cubierto de musgo. Al tocar una tecla, el piano emitió una nota triste que resonó en el aire. Fue entonces cuando los susurros se convirtieron en gritos, y algo oscuro se movió tras ellos. En su carrera hacia la salida, todos se dieron cuenta de que uno de ellos había desaparecido. A día de hoy, la casa sigue en pie, y los susurros que la habitan son cada vez más insistentes. Nadie sabe lo que le ocurrió a David, pero los que le conocían dicen que a veces se le puede oír llorando en la noche. Nunca vuelvas la vista atrás cuando escuches esos susurros. Era una noche fría en Madrid y Miguel, un joven de 25 años, se encontraba esperando el último tren de la línea. La estación estaba desierta, solo iluminada por las parpadeantes luces de los paneles informativos. Recordó que había una leyenda urbana sobre un fantasma que rondaba esa estación, pero lo desestimó, pensando que eran solo historias para asustar a los turistas. Cuando el tren llegó, se subió, ignorando la sensación extraña que le recorría la espalda. Dentro, solo había un par de personas, pero Miguel notó que una figura en la esquina del vagón lo miraba fijamente. Era una mujer con una expresión vacía, que parecía más un holograma que una persona de carne y hueso. Decidió hacer caso omiso y se sentó al otro lado. Sin embargo, a medida que avanzaba el trayecto, la figura se acercó lentamente. Miguel sintió que la tensión aumentaba. La mujer se sentó justo frente a él, y cuando sus ojos se encontraron, un escalofrío le recorrió todo el cuerpo. La mujer le susurró algo, pero no pudo entender lo que decía. En un instante, el tren se detuvo bruscamente y las luces parpadearon de nuevo. Al mirar alrededor, descubrió que el vagón estaba vacío y la figura había desaparecido. Cuando al fin llegó a su destino, Miguel salió corriendo de la estación, con el corazón acelerado. Desde aquel día, nunca volvió a tomar el tren por la noche. Se dice que aquellos que han visto a la mujer en el tren nunca vuelven a ser los mismos. Solo queda la inquietante sensación de que a veces la oscuridad puede tener un rostro humano y un mensaje que nunca entenderemos. Sara vivía en un pequeño piso en el centro de Barcelona. Como cualquier joven, pasaba sus días entre estudios y trabajo, pero siempre sentía que algo extraño ocurría en su hogar. Desde los primeros días, había notado que cada vez que se miraba en el espejo del baño, su reflejo parecía sonreírle con una mueca sutil, incluso cuando ella no lo hacía. Al principio pensó que era su imaginación, pero con el tiempo, la sensación de ser observada creció. Una mañana, mientras se maquillaba, decidió grabar un video para su canal de YouTube. Al revisar la grabación, notó algo extraño en el espejo. Se podía ver una sombra detrás de ella que no estaba allí cuando miró. Alarmada, decidió investigar. Buscó en internet y descubrió que ese espejo
había sido fabricado en un taller, donde había ocurrido un trágico accidente. La persona que había muerto allí era conocida por su espíritu inquieto. Esa noche, decidió cubrir el espejo con una manta, pero eso no detuvo la serie de ocurrencias extrañas. Comenzaron los ruidos, golpes en la pared, susurros en la oscuridad. Una noche, mientras dormía, despertó al sentir una fría brisa en su cara. Al abrir los ojos, vio su propio reflejo sonriendo en el espejo. Se dio cuenta de que había dejado la manta caer. Esa imagen la perseguiría por siempre. Nunca más volvió a dormir con la luz apagada y, aunque se mudó de piso, el reflejo de su propia pesadilla la siguió. A veces, cuando se mira al espejo, siente que aún hay algo más que su reflejo observándola, esperando el momento adecuado para salir. Un día, Javier estaba revisando el viejo desván de su abuelo, un lugar lleno de caos y recuerdos. Entre cajas polvorientas, encontró una vieja cámara de fotos que no había visto nunca. Intrigado, decidió probarla, y al mirar a través del visor, notó algo extraño. En lugar de la habitación, veía un paisaje sombrío y oscuro. Sin pensarlo, disparó una foto. Para su sorpresa, la imagen reveló un lugar que parecía ser un bosque, pero no un bosque cualquiera. El ambiente era opresivo, y los árboles parecían enredarse unos con otros, como si intentaran ocultar algo. Intrigado, decidió investigar y salió a dar una vuelta por el barrio. Al pasar por un parque, se dio cuenta de que el paisaje que había visto a través de la cámara era el mismo que se encontraba enfrente de él. Con el corazón latiendo con fuerza, se dirigió hacia el bosque. Al entrar, la atmósfera se volvió densa y silenciosa. De repente, vio figuras entre los árboles, sombras que parecían moverse lejos de su visión. Cada vez que intentaba enfocar con la cámara, las figuras desaparecían, como si estuvieran jugando con él. Finalmente, tomó una fotografía más y en lugar de sombras, reveló a un chaval que parecía salir de las sombras, su rostro pálido y su mirada vacía. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. Cuando logró salir del bosque, se dio cuenta de que había perdido la noción del tiempo. Al llegar a casa, revisó las fotos y descubrió que en cada una de ellas había una figura más, cada vez más cerca. La última foto mostraba su propio reflejo en el bosque, con esas sombras a sus espaldas. Desde ese día, supo que había algo más en ese bosque, algo que le observaba, esperando el momento adecuado para reclamarlo como parte de su historia. Clara estaba en su piso, disfrutando de una noche de película con su amiga Marta. Ambas se reían y comían palomitas cuando el móvil de Clara sonó. Era un número desconocido, pero decidió contestar. Al poner el teléfono en el oído, escuchó una respiración pesada al otro lado, pero no había nadie hablando. Solo ese sonido inquietante que le erizó la piel. Extrañada, decidió colgar. Sin embargo, la llamada se repitió, una y otra vez, cada vez con la misma respiración. Un sudor frío empezó a recorrer su espalda. Marta bromeó diciendo que podría ser un amante secreto, pero Clara no se lo tomaba a broma. Esa noche no pudo dormir. En su mente, las posibilidades se repetían una y otra vez. ¿Quién podía ser? ¿Qué querían? A la mañana siguiente, decidió investigar y descubrió que en su edificio había ocurrido un asesinato años atrás y que la víctima había vivido en su piso. Se decía que su espíritu aún rondaba el lugar, buscando venganza. Aterrorizada, decidió no contestar más la llamada. Cada vez que su móvil sonaba, su corazón se paraba, preguntándose si sería ese número, hasta que un día decidió bloquearlo, pero un nuevo mensaje llegó, con un sonido de voz distorsionado. «No te escaparás de mí», decía la voz. Nunca volvió a sentirse segura en casa.
La sensación de ser observada por una presencia desconocida la acompañaba. Y aunque cambió de número, esa voz nunca abandonó su mente. A veces la escucha en sus sueños, a veces en la oscuridad de la noche, o incluso en sus propios pensamientos. Era una noche como cualquier otra cuando María decidió trabajar en su piso hasta tarde. Estaba sola, y el silencio era ensordecedor. De repente, notó como una sombra se deslizaba por el pasillo. Al principio pensó que se trataba de su imaginación, pero el escalofrío que recorrió su espalda fue inconfundible. Con el corazón en la garganta, se levantó del sofá y siguió la sombra, que parecía moverse con voluntad propia. A medida que avanzaba, los recuerdos de las historias que le contaban de pequeña la asaltaron. Historias de almas en pena que no podían descansar. María, con su respiración acelerada, alcanzó la cocina, donde la luz parpadeaba. Algo le decía que no debía mirar atrás, que no debía perder de vista esa sombra que la guiaba. Sin embargo, la curiosidad pudo más. Se giró y, para su horror, vio una figura oscura standing behind her, sonriendo. Sin tiempo para gritar, la oscuridad la envolvió.